Buenas noches. Bien, está sonando. Bueno, me pusieron el Lady in Red. Sí, toda de rojo y algún violeta por acá. Me está mimando el director, mi productor ejecutivo y mis compañeros se ríen, no entienden que esto va a ser tendencia en algún momento. Me miran, ¿no? Con cierta, con duda. No, rojo con de certeza, pies, solo certeza. No, rojo de pies a cabeza. Sí. Casi me pongo los zapatos, pero pensé que era como un montón. No. Pero yo, ¿estás seguro el dato que me estás tirando? Sí, por supuesto. Hoy lo hablamos con Pablo Schneider. De verdad, esto lo vamos a contar a la producción. Hace un año. Desde que arrancamos este programa, creo que estaba entre los primeros invitados que queríamos tener. Se dio la circunstancia de que en la semana se convirtió en el hombre más buscado y finalmente cumplió con su palabra. Hombre de... Chicos, no me dejen meter la pata en esta porque no pienso salir a ningún lado diciendo ridiculeces. Hombre de Independiente, y estos son los colores de Independiente. ¿Está bien, Redrado? Así es. Es así. Bueno, vamos a decir... Rojo de corazón y rojo de Independiente. Rojo de corazón, rojo de Independiente. Así que dijimos finalmente, después de un año, en el momento, creo que clave, donde no hay nadie del otro lado que no quiera saber qué está pensando Martín Redrado en este momento. La cantidad de llamados que tuvimos, Jairo, Javier y yo, casi con preguntas, ¿viste? Anotate la pregunta que quiero que le digas, que quiero saber, que quiero... Bueno, acá está Martín Redrado cumplió y por eso en parte lo que me puse y además porque son los colores que se vienen, señores, y levantar un poco el ánimo desde algún lado, por lo menos jugando, si podemos, un poco con la ropa. Dicho esto, otra vez estamos entre la duda, la incertidumbre, la falta de información. Yo no sé si es falta de cuidado, honestamente, y por eso tenía que ver con la pregunta, si es descuido o es desinformación lo que nos está pasando respecto de la nueva cepa, que ya tiene varias, lamentablemente, casos en España, en Canadá, en Brasil. Se reportaron 4 nuevos casos y esto inmediatamente, ya mediano que lo aprendimos, podría llegar en cualquier momento a la Argentina. Ahora Fabi Calvo nos va a contar qué pasó con el famoso barco africano, si llegaron a desembarcar o no algunos de los pasajeros que podrían haber dado positivo. Lo cierto es que, sin alarmar, cualquiera de nosotros que hoy salga a la calle, hay una sensación no de pospandemia, de fin absoluto de pandemia. No nos estamos cuidando. Y la pregunta es, realmente no lo sé, el jueves sé que Fernán Quiroz a las 8 de la mañana va a dar una conferencia, pasado mañana, ¿no? Jueves, va a dar una conferencia de prensa para contar un poco cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires. Algo similar está pasando en la provincia de Buenos Aires. Están estudiando cuál es la reacción de las vacunas respecto a esta nueva cepa, si sirven o no sirven, si cubren o no cubren, si garantizan inmunidad o no garantizan. Todavía eso no se sabe. Se reunió el presidente norteamericano con su principal asesor en materia de salud. La Organización Mundial de la Salud aparece muy preocupada. Dijo, es una cepa que preocupa y debe preocupar al mundo. Y mientras tanto, nosotros estamos mirando la vida con los ojos del fin de la pandemia. La verdad que preocupa. Me preocupa vernos, porque me incluyo también. Vamos a los restaurantes, por supuesto que queremos que haya una reactivación, vamos a los shopping, vamos a tomar un café, nos juntamos con amigos, nos damos besos, nos sacamos el barbijo. Nadie te dice nada hoy si viajás, por lo menos no me pasó a mí, si viajás en transporte público sin barbijo. No me di cuenta, estaba hablando por teléfono, me saqué el barbijo, nadie vino a decirme nada. Ni quien estaban viajando conmigo, ni quien estaba a cargo del transporte público. Nos olvidamos. Dígame, ¿quién de ustedes se está cuidando hoy por el coronavirus? Ahora, lo que me pregunto es si es descuido porque nos importa todo un pomo o realmente tenemos tal nivel de desinformación. ¿Quién nos dice algo? Acá cada uno, el último que vino fue Goyán, que dijo la pandemia no terminó. Ahora, no sé si es que no le creen a Goyán porque Goyán ahora pasó de ser el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires a el diputado electo por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, y entonces lo que diga como epidemiólogo ya no tiene valor. Pero Quiroz dijo algo muy parecido. Poco, Susana. Bueno, acá están todos los chicos con barbijo, se sigue cumpliendo el protocolo, pero afuera, acá hemos hecho el programa en el peor momento de pandemia y vengan a cuestionármelo y lo volveríamos a hacer los tres con barbijo.
y nos dijeron ridículos y nos dijeron absurdos, si teníamos que salir de casa, bueno, en el peor momento de la pandemia lo íbamos a hacer. ¿Sabemos en qué momento estamos? Yo espero, honestamente, como pocas cosas, espero el jueves la conferencia de Fernán Quirós y realmente quiero creer que estamos actuando de esta manera porque la información que nos dieron es que la incidencia del virus hoy en la Argentina es muy baja. Bueno, alertan sobre una nueva cepa. Ya vimos lo que pasa cuando esa cepa está en Brasil. Termina siendo predominante también en la Argentina. ¿Qué vamos a hacer? Le pregunto a las autoridades. Hasta ahora no habló Bisotti, ¿no? Del tema. Javi, no. Sí, habló en relación con la llegada y la toma de medidas para restringir vuelos, llegadas de turistas o de viajeros desde África. Pero si hay que otra vez, digamos, implementar protocolos y todo. No, bueno, habló del pase sanitario. De hecho, se generó un conflicto con Provincia de Buenos Aires respecto a eso. No, está hablando. Lo que pasa que el problema principal en la Argentina es que hay mucha gente que todavía no se dio la segunda dosis. Eso es clave. Se ralentizó, la segunda dosis, tal vez porque muchos piensan que con la primera están cubiertas, se han dejado estar, están yendo casa por casa a buscar a quienes tienen que darse la segunda dosis, mientras otros están dando la tercera. Es verdad que hay mucha preocupación justamente por eso, pero mientras tanto estamos expectantes. Y ahora quiero preguntarle directamente, entre todas las preguntas que podemos sacar para Redrado, que vamos a tratar de exprimirlo en esta hora de RM, y voy a ir para allá y agradecerte que después de este año hayas venido, hayas cumplido. Muchísimas gracias. Placer. Déjame preguntarte algo vinculado con esto, porque mi duda es, después de que se reactiva la economía y que hay un crecimiento del que me parece que nadie discute, ¿no? Un pequeño crecimiento y que hay oxígeno para los comercios, aparece la amenaza de esta cepa. Yo no te voy a hacer hablar de temas epidemiológicos, pero ¿vos creés que hay margen? ¿Se puede plantear que hay margen económico para volver a implementar medidas, por ejemplo, de cierre? Yo creo que la clave está en lo que vos dijiste hace un instante, en la vacunación. Por suerte hemos avanzado de los problemas que teníamos el año pasado y de la incertidumbre que teníamos en términos de poder tener cura para esto. Entonces, yo creo que hay que insistir en vacunar y en algunos casos también muchos chicos que no quieren vacunarse, me parece que hay que hacer mucha educación sobre ellos. Si hubiese que implementar medidas, digo, que no parece una cuestión tan lejana, no creo que un cierre estricto, ni mucho menos, digo, nadie está hablando de una cuarentena. Si la economía aguanta. Sí, si la economía aguanta. Bueno, la economía está frágil en este momento, recién se está recuperando. Yo diría que preferiría ver medidas preventivas antes que volver a encerrarnos, también por los problemas no solo económicos, sino psicológicos que se generaron y demás, con lo cual parece que pongamos el acento en lo que ustedes decían, la segunda vacuna. Hay gente que se ha dado la tercera vacuna. Uno empieza a leer de estos temas y aparentemente, no soy un especialista, pero como ustedes, como todos, uno empieza a estudiar estos temas, dicen que cada 6 meses es lo ideal darse un refuerzo. Con lo cual, digamos, trabajemos en ese sentido. Vamos a prevenir antes de un escenario donde puedan cerrar. Más crítico. Ahora, déjenme contarles, y le voy a pedir a mis compañeros, Martín Redrado lo conocen, es director de la Fundación Capital, también la maestría en bancos centrales en el, ¿cómo sería? Asia Business School. En la Escuela de Negocios de Asia. Bueno, quería cancherear con que manejaba el inglés, estaba más o menos, ahora el inglés de Macri. Bueno, esta sería la presentación formal. Si yo le pregunto a Javier Calvo, larga experiencia en política, y a Jairo Strachea, en larguísima experiencia en economía, más allá de esta cuestión formal. ¿Por qué es importante que esté acá? ¿Por qué es importante que esté acá y por qué claramente, digamos, es el hombre de la semana y ha sido uno de los hombres más buscados en estos últimos tiempos? Porque siempre que hay vaivenes económicos se lo menciona como posible ministro de Economía. ¿O miento? No, y además de haber pasado por el Banco Central en momentos críticos, tener experiencia en corridas, atado a lo que dice Javier, es un hombre de diálogo con distintos actores del peronismo, lo cual lo pone, no sé, desde hablar con Sergio Massa hasta, entiendo, haberse reconciliado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces lo pone con esta situación. Decís reconciliado, y se lo vamos a preguntar por supuesto a él, porque se hablaba de que tenías bolilla negra, de que Cristina Fernández de Kirchner, después, ¿no?, de lo del Central, la cuestión del dólar futuro, le había puesto la bolilla negra y que estaba vetado tu nombre para cualquier situación que tenga que ver con integrar, asesorar o acompañar a un gobierno en el que ella esté. ¿Se terminó ese veto?
Primero, Jairo, yo hablo con todos. Hablo con gobernadores de la oposición, del oficialismo, cualquiera que me pida la opinión, como ustedes esta noche, que me van a pedir mi opinión o también, yo creo, ideas de qué hay que hacer, porque tenemos muchas opiniones, pero también creo que lo importante es decir qué hay que hacer hacia adelante. Lo que ocurrió el año pasado también cuando el dólar subió en ese momento a 195, la brecha se ha ido a 120%. Un día en mi WhatsApp, en mi escritorio, aparece alguien que no conocía el número y me dice: hola, soy Javier Timerman, soy el hermano de Héctor. Le digo: sí, por supuesto, te conozco, no nos conocíamos personalmente. Él tiene una distinguida trayectoria en Nueva York, en finanzas, es un hombre muy conocido. Y me dijo: quiero tomar un café con vos. Y le dije: bienvenido. Vino a mi escritorio, a Fundación Capital, y estuvimos charlando una hora. El minuto 40 me dice: me parece que sería bueno que la vicepresidenta escuche tus opiniones. Y le dije: bueno, como no tengo ningún problema. No, yo creo que hay que siempre mirar para adelante y sobre todo en un momento tan crítico de la Argentina. Bueno, y eso ocurrió, yo no lo di a conocer en su momento, después ¿Pero desde trascendió. cuándo no hablabas con ella? No hablaba desde el 4 de enero del 2010. Claro, lo tenés Sí, tengo muy presente esa fecha. Clarísima la fecha. 8 de la noche hasta las 9:30, una reunión difícil. Bastante tensa. Sí. Ahí aparece la idea de la bolilla negra de Redrado No, Betán. yo, a ver, sinceramente, no. Y recompone Javier Timerman diciendo: acércate. Pero yo nunca, nunca me preocupé realmente si había bolilla negra o no, porque yo trabajo. A ver, yo trabajo en el sector privado. Tengo un equipo de economistas, Fundación Capital, asesoramos a 150 empresas en los 6 principales países de América Latina, con lo cual, escuché de muchos de ustedes, pero realmente no me preocupé en saber si había, porque no me sumaba ni me restaba tener o no, ni tampoco me quitaba el sueño. Ahora, la gran pregunta, y no sé si vos tenés después de esa charla acceso a una respuesta, cuando el gobierno dice que quiere avanzar con un acuerdo con el fondo, uno se pregunta, bueno, ¿cuánto apoya a Cristina? Entonces estaban esperando qué va a decir. El otro día apareció el texto donde dice: te banco, pero anda vos, yo no tengo la lapicera, o algo así. Te banco no lo leí. Hacete cargo vos. Sí, más hacete cargo vos, es tu acuerdo. Respecto de qué quiere hacer la vicepresidenta puntualmente con el Fondo Monetario? ¿Arreglar, no arreglar? ¿No lo sabés? No, a ver, yo no voy a interpretar a la vicepresidenta, pero de lo que conozco siempre, tanto cuando fue presidenta de la Nación, siempre ella fue constante en decir que los Kirchner siempre cumplieron con las deudas y se hicieron cargo de las deudas de otros. Esto ha sido siempre su palabra, su pensamiento. Si lo ha cambiado o no. Lo repitió en la carta del sábado. Exactamente. Con lo cual, no me sorprendió eso. Yo sinceramente, Jairo, lo que veo es que hay intereses convergentes. Creo que la pregunta es: ¿qué tipo de acuerdo? ¿Cualquier acuerdo? Vamos a hacer los acuerdos que hicimos siempre con el Fondo Monetario, que fueron ajuste fiscal y ajuste cambiario. Es decir, la receta única. Siempre le digo a los técnicos del fondo, con quien tengo relación de varias décadas, pero con muchas diferencias, respetuosas y demás, siempre les digo a ellos: ustedes tienen una medida única, un traje de una medida única, sea para Indonesia, sea para Tailandia, sea para Sudáfrica, Colombia, es decir, a todos los países que tienen problemas y van al fondo le dicen ajuste fiscal y ajuste cambiario. Vos decís porque pero perdóname, para ir a... La pregunta es: ¿qué tipo de acuerdo se va a apoyar? Y en esto creo que tenemos que ver, y fundamentalmente tenemos que hacer un acuerdo que sea para estabilizar la economía y para crecer. Yo creo que eso es posible. Yo hoy hablaba en producción de que hay miedos y esperanzas, ¿no?, que están conviviendo en estos días. Y uno de los miedos que poníamos sobre la mesa es esto: viene el acuerdo con el fondo, a nosotros todos nos trae malos recuerdos decir Fondo Monetario Internacional, pero puntualmente por esto. La economía está rebotando al 10% interanual. Arreglar con el fondo puede implicar cortar esa recuperación, porque no se te pidan cortar en obra pública, por ejemplo, lo que está gastando el Estado en obra pública, te digan: mira, achicá eso, o vos tenés margen para decirle que no. Por supuesto, por supuesto. La clave es no cometer los errores que hemos hecho en otros programas con el Fondo Monetario, que el programa te lo hagan en Washington. La clave es hacer el programa en la Argentina, y un programa que debe tener 2 ejes fundamentales. Primero es cómo bajar la inflación, qué hay que hacer para que aumente el salario real, el poder de compra, y de esta manera aumente el consumo, y qué hay que hacer para que crezca la inversión y crezcan las exportaciones.
Yo lo que digo es que en este momento de crisis de credibilidad se necesita no solo equipo, programa económico, sino también leyes que sean por mayorías especiales del Congreso, y eso tiene que salir de la Argentina. Después vas con fortaleza y negociás y convalidás ese acuerdo o el programa económico con el Fondo Monetario Internacional. Que no te lo impongan, está diciendo, que no vengan y te impongan, digamos, cuál es A su ver, programa. es lo mismo que cuando vas a negociar. ¿Quién marca la cancha? Acá también, ojo, al Fondo Monetario tampoco le interesa, y esto es diferente del 2002, que Argentina caiga en default. Yo veo acá intereses convergentes, tanto de los accionistas del Fondo Monetario, como también del propio equipo técnico. Con lo cual, por primera vez veo intereses convergentes. ¿No es un poco una ilusión de que el fondo te va a permitir cerrar un acuerdo sin ajuste fiscal? No, yo creo que hay muchas más. A ver, depende. A ver, uno puede trabajar en ir hacia el equilibrio fiscal desde el crecimiento económico, porque crece la recaudación, porque crece la economía. La pregunta es después, ¿qué haces con el gasto? ¿Y dónde lo aplicás el gasto? Y yo estoy convencido que el gasto hay que aplicarlo en infraestructura. Y además creo que una de las leyes básicas que necesita la Argentina es cuáles son las principales obras que necesita el país para ir hacia el transporte multimodal, es decir, cómo combinamos tren, carreteras y vías fluviales para poder bajar el costo de transporte que tiene hoy la Argentina, que es una de las cosas que no nos permite sacar nuestra producción al mundo y por lo tanto exportar más. Ahora, Martín, con lo cual perdona, depende sí. de nosotros si gastamos más en gastos corrientes o gastamos más en infraestructura. Esa decisión es una decisión que tiene que venir de la Argentina y también que se tiene que discutir en el Congreso argentino. Y por eso yo digo que el ministro de Economía salga con 2/3 partes del Congreso que está apoyando una visión de la Argentina hacia el futuro. Pero ¿dónde estamos? Digo, era una de las grandes preguntas, ¿no?, que hacían hoy, supongo que les hacían también, digamos, a ver si Redrado nos puede decir dónde estamos parados en la negociación. Lo escuchaba ayer a Prat Gay decir que estaba el ministro Guzmán arrastrando los pies, decía, hace 2 años sin llegar absolutamente a nada, siquiera un preacuerdo, digamos, como estamos hace 2 años, y después lo escuchás al ministro y te dice, ya estamos prácticamente ahí. El presidente sale a decir, estamos todos de acuerdo. Cristina Kirchner escribe, es tu acuerdo, no el mío. Digo, ¿dónde estamos? No hay forma de saber, conocés claramente los mecanismos del fondo, conocés cómo es la negociación. Si yo te pregunto, mal, más o menos, cerca, lejísimo, digo, para que la gente entienda dónde estamos respecto de esta negociación con esta señora que tenía tan buena relación, se apostaba a la relación personal, tampoco sé cuánto valen las relaciones personales ahí, ¿no? Pues esta amistad que se había dado entre Guzmán y... Está muy buena la pregunta y si querés empezamos por la última parte. Dale. ¿Qué rol tiene la directora gerente, Sí. quien conduce el Fondo Monetario Internacional, que es la señora Kristalina Georgieva? Bueno, es una funcionaria, pero arriba de ella tiene un directorio. Es decir, los que mandan son los directores, que son los accionistas, los países. Los países dicen sí, esto no, y de acuerdo a el peso relativo. Y debajo de ella tiene... Ella no es la que te cierra, digamos, para entender. Ella no es la que te cierra. Ella puede actuar como facilitadora, también depende de las personalidades, esto siempre influyen, pero tenés 3 niveles. Uno es el cuerpo técnico, con el que todavía no cerraste un acuerdo. ¿Dónde está hoy? Hiciste una pregunta muy precisa. Argentina presentó un programa plurianual. Esto significa que ha presentado un sendero en cómo va a gastar, en cómo va a recaudar y en cómo va a financiar en los próximos años. Esto no lo ha discutido todavía, no hay que reunirse cara a cara. Cuando uno está negociando un acuerdo con el fondo son 20 técnicos, 5 que se especializan en gasto público, otros 5 que se especializan en recaudación, otros 5 que se especializan en política monetaria, otros tantos en política financiera. Es un ejército de burócratas al que hay que enfrentar y tenés que poner lo mismo del lado argentino. Esa dinámica, Romina, todavía no se ha dado. Yo espero que se dé en los próximos días, antes de que llegue esto al Congreso. En particular... O sea, todavía no se dio ese enfrentamiento de ejércitos de burócratas, digamos. Claro. Proponiendo una cosa o proponiendo otra. Y lo que le falta a eso es todavía explicar, vos no solo tenés que dar un sendero, sino también tenés que explicar cómo vas a crecer, qué vas a hacer, cómo vas a transformar tu economía para poder volver a crecer. Lejos. O sea, si te tuviese que preguntar sin dar mucha vuelta, ¿estamos lejos? No, vos le podés dar mucho dinamismo. A mí me llama la atención un dato, que todavía... se ha enviado esto al Fondo Monetario, que todavía no se haya confirmado la misión negociadora. ¿Cuándo se encuentran cara a cara? Para vos eso es un dato de que todavía está floja de números finos la discusión.
A ver, hay un tema que me preocupa y vamos a los números finos y yo sé que vos lo seguís, Jairo. Por ejemplo, cuando se dice cómo se va a financiar el déficit hacia adelante, ya el propio presupuesto del año que viene pone un asterisco que se va a financiar con ingreso de organismos multilaterales. Organismos multilaterales son el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento. El número que dice que se va a financiar es 12.500 millones de dólares. Son 2,5 puntos del producto. Para ponerlo en términos relativos, en la historia Argentina nunca tuvo desembolsos netos de estos organismos de más de 500 millones de dólares por año. Solamente hubo cuando tuvimos el programa con el Fondo Monetario, cuando aportó esos fondos en 2018. ¿De dónde van a sacar? O sea, que hay alguien diciéndole en Washington, diciendo, esto no cierra por ningún lado, este número nunca lo tuviste, no, ¿cómo lo vas a tener ahora? ¿Cómo lo vas a tener y cómo lo vas a tener hacia adelante? Yo diría que hoy ese es... Ahora, si nos quedamos, Jairo, solamente en eso, en cómo vamos a financiar el déficit, nos quedamos con una parte de la película. A mi juicio, tenemos que también plantear, y espero que se plantee de la Argentina, cómo generamos empleo y cómo generamos más dólares. Ahora voy a ese punto, pero recién hablábamos de los temores, ¿no? Si te van a pedir ajuste fiscal, vos lo que estás diciendo es, y bueno, achicar gasto corriente, imagino yo, subsidios a la energía que no necesita y gasta más en obra pública, pero antes de ese temor hay otro que es Después te digo qué es lo que haría yo con el gasto público. Pero quiero ir al otro gran temor, es el fondo, ¿te va a dar un acuerdo para refinanciar vencimientos con un dólar oficial a 105 y uno paralelo a 200? ¿O te va a pedir devaluar o bajar el paralelo, subir el oficial? Porque ese es el otro gran temor. ¿Te van a pedir devaluar para acordar? Nunca el fondo te va a pedir devaluar y además una cosa lo que te piden, otra cosa lo que aceptás. Está claro. Acá se necesitan dos para bailar el tango y se necesita mucha firmeza en la negociación y ser diplomático en la forma. Creo que a veces se es al revés, ¿no? Se es firme en la forma y blando en la negociación. Yo creo que tiene que ser al revés. Muy firme en lo que se está negociando. Pero no es una relación así. Digo, que impresionante la cantidad de gente que está mirando del otro lado y que está escribiendo además, pero dice, lo está planteando casi como una relación simétrica, Es digamos, que, ¿sabés ¿no? por qué? Pero, Pero es el famoso tema, cuando vos le debés al banco 10 pesos es un problema tuyo. Cuando vos le debés al banco 100 millones de pesos es un problema del banco también. Okay. Hoy Argentina es el mayor deudor que tiene el Fondo Monetario, por lo tanto, es un problema. Con lo cual, digo, también aprovechemos el músculo de la negociación de un programa que fracasó, un programa que tuvo sus problemas y que además le representa hoy un problema, diría, el propio balance del Fondo Monetario. Así que no nos achiquemos en la negociación. Okay. No nos achiquemos. Pero en el punto concreto del tipo de cambio, ¿vos pensás que el dólar concreto, te lo van a hacer subirlo de a poco más rápido, con un saltito? No, ahí dependerá de la definición que tome el equipo económico. Yo creo que el gran error que hemos tenido hasta ahora es que no se ha generado más oferta de divisas. Desde que se puso el cepo cambiario, lo que hiciste fue apretar, reprimir la demanda. Y cuando vos decís un bien es escaso, lo que haces es que la gente lo desee más. El enfoque debe ser cómo genero más oferta. Vamos a dejar algunas ideas también. Por ejemplo, Argentina ha generado en los últimos 2 años una excelente relación con México, por ejemplo. El Banco Central de México tiene 200.000 millones de dólares. Bueno, habitualmente entre bancos centrales, sobre todo si hay buena relación, se pueden generar operaciones financieras en donde te pueden prestar plata dando como garantías títulos que tengas dentro del Banco Central. Ese tipo de medidas podrían haber ayudado a generar más oferta y que la brecha cambiaria no se estire. Por supuesto, seguramente algún colega que me está mirando eso es nada más que un puente. Sí, es un puente. Nada sustituye un buen programa económico, que es lo que genera confianza y aumenta la demanda de pesos, que eso es lo que Argentina debe generar. ¿Y vos crees que no hay un buen programa económico en la Argentina? Porque el gobierno se la pasa diciendo, y particularmente Martín Guzmán y el presidente, que hay un programa económico. Hay plan. Hay plan. Bueno, ha habido, primero se dijo que había plan, que no había plan. Yo creo que hay una economía que también vos lo marcabas al principio, estamos con un gran nivel de incertidumbre con respecto a la pandemia. No hemos salido todavía, creo que la oportunidad, yo te diría, más que discutir la semántica de plan o no plan, todavía no hay un sentido de rumbo para la economía argentina. Si yo le pregunto a cualquier comerciante que nos está mirando, ¿usted sabe cuánto le va a pagar de salarios a los trabajadores que están con usted? ¿Usted sabe cuál es el nivel de tasa de interés que va a tener si tiene que sacar un crédito en el banco? ¿Usted sabe cuánto va a estar el tipo de cambio? Con lo cual,
Ese sentido de rumbo, Javier, es el que falta. Ahora, Es que pero dependiendo, sí. porque quería ver, si querés vemos juntos a Gabriel en varias cosas, pero a Gabriela Cerruti, porque en esto de la desinformación, también vuelvo a insistir, ayer lo veníamos hablando todo el tiempo, tenemos que ver, tiene que ver los dirigentes, tiene que ver el periodismo, porque ya parece casi una cuestión de fe, ¿no? Querer o no creer. Yo insisto, la verdad que hay cuestiones que son hechos. Sí. Los números son los números. Digo, y vos que sos un técnico, además, digo, si yo te doy los números, después podrán discutir acerca de esos números. Si los dos vemos un 10, vemos un 10, digamos, no lo podemos interpretar de una forma o de es un 10. Así es. Punto. Mira lo que decía Gabriela Cerruti sobre cuán robustas que hablaba eran Las reservas del Banco Central. las reservas del Banco Central. A ver. Las reservas del Central están robustas, como dice el ministro Martín Guzmán. La economía argentina está creciendo y está reactivándose. El consumo interno está creciendo y está reactivándose. En ese camino y de una manera muy responsable estamos haciendo frente a los diferentes obstáculos momentáneos que se van presentando. En ese contexto también el Banco Central va a estar monitoreando la situación y la medida se extenderá o no de acuerdo a la diferente situación que vaya evaluando en su conjunto sobre la situación financiera y macroeconómica de la Argentina el Banco Central. Si las reservas están robustas, primero no sé si son, pero si están robustas, ¿es necesario una política, por ejemplo, de suspender, dijeron, ¿no? Momentáneamente las 12 cuotas en los pasajes al exterior para ir a rapiñar cuánto? y para por lo menos no subsidiar, qué sé yo, unos 100 millones de dólares por mes. Digo, tan robusta, no es tan robusta. Escuchás a la portavoz del gobierno. Vos lo dijiste claro. Veamos los números. Digo, Sí. en lugar de adjetivar... Por eso digo, robusta. ¿Qué sé yo qué es robusta? Veamos los números. Hoy las reservas netas que tiene el Banco Central, es decir, uno mira el nivel primero de reservas brutas, después hay que deducirle todo lo que debe el Banco Central. Le debe un canje de monedas con el Banco de la República Popular China, los encajes también de los depósitos de los ahorristas argentinos también son de los ahorristas y hay que restarlo. En definitiva, cuando uno mira el número, sacando también, ustedes saben que el Fondo Monetario nos dio lo que se llama la moneda del Fondo Monetario, que son los derechos especiales de giro, nos dio en el mes de agosto 4.400 millones. Una parte de eso se utilizó para pagar un vencimiento en septiembre y la otra se va a utilizar para pagar otro vencimiento en el 22 de diciembre. Si sacamos todo eso neto, ¿cuánto me queda? 3.500 millones de dólares. ¿Para cuánto alcanza 3.500 millones de dólares? Bueno, no es ni siquiera un mes de importaciones. Argentina, un mes normal, sin estar creciendo de manera eufórica, 5.500 millones es lo que gasta en un mes en importaciones. Y no importaciones de cosas que no sirven, sino de piezas, de accesorios. Cuando vos, un auto que se fabrica en la Argentina, levantale el capote y vas a ver un 70% de piezas que vienen de Brasil, de México, de Sudáfrica. 3.500 dijiste. 3.500 son las que quedan. 3.500. Entonces, y cuando uno mira también lo que debes en el primer trimestre del año que viene, solo con el Fondo Monetario Internacional, en enero, febrero y marzo, en total tenés 700 millones, 750 en el mes de enero, 350 en el mes de febrero y 2.900 en el mes de marzo. Es decir, en total 4.000 millones de dólares en el primer trimestre. Esos son los números. No le pongo ningún adjetivo. Por eso, la gente le puede, digo, la gente puede hacer números, le puedo preguntar a Jairo, ¿vos la llamarías robusta? No, claramente no, y no te alcanzan, y por eso tenés que renegociar al que le debes los vencimientos. Eso me parece que es lo que le impone. ¿No confunde el gobierno cuando sale con estos mensajes, Martín? Sí, además en esto yo creo que debían hablar los técnicos. O sea, me parece perfecto el rol de un vocero presidencial que habla por el presidente y que da mensajes más que nada políticos. Pero eso necesita claridad técnica para avanzar sobre estos números en lugar de poner adjetivos. Ahí, este año, al mismo tiempo, la soja o el campo nos ha aportado unos 10.000 millones de dólares extra. Y uno lo ve eso como, en Argentina, siempre que la soja te tiró un centro, fueron años, por lo menos para respirar. ¿Por qué aún con 10.000 millones de dólares que cuando se pensó el presupuesto de este año no los íbamos a tener? Imagínate que vos llegás a tu casa y te dicen, el año que viene vas a tener 10.000 millones de dólares más de lo que pensabas en tu presupuesto. Estamos hablando de este nivel de escasez de divisas, porque eso es lo que hace que se limite la, financiación. ¿Por qué con tanto extra no te alcanza igual? Bueno, es que tuviste una intervención errática en el mercado cambiario, en el mercado de contado con liquidación. Se gastaron prácticamente 3.000 millones de dólares en tratar de contener la brecha, muchas veces con intervenciones que se hicieron entre las 2:30 y 3 de la tarde. Cuando uno tiene un problema de emergencia cambiaria, el Banco Central tiene que estar activo en las 5 horas, desde las 10
a las 3 de la tarde es cuando se compran y venden dólares a nivel mayorista, y ahí se necesita siempre también un factor sorpresa. Ahí el Banco Central estuvo llegando siempre atrás y lamentablemente se gastó mucha plata en, bueno, te digo, casi 3.000 millones, el resto en pago de deuda también, y bueno, y ahí se nos fue, pero una mala intervención lo que generó es una mayor incertidumbre y una brecha cambiaria más alta. Ahora, no, perdón, me quedé pensando con lo del Banco Central. Me encantaría saber cómo ve un tipo con la experiencia como la tuya, alguien como Javier Milei, que nosotros empezamos a conocer más mediáticamente y políticamente a partir de su irrupción en estas últimas elecciones, pero que tiene como una trayectoria o no. La verdad que no lo entiendo que sí. Sí. Digo, y sale a decir, no sé, hay que quemar el Banco Central, ¿no? Prácticamente será una de sus propuestas. A ver, me parece... Digo, es interesante, es irrisorio, es absurdo, digo, en términos técnicos, digo, más allá del personaje de Javier Milei. No, a mí me parece sano que todo aquel que tiene una vida profesional y se quiere jugar por sus ideas y poder pelear por sus ideas, le doy la bienvenida y también lo aplaudo, porque también deja... Pero el problema es el banco, digo, él te está diciendo que hay que quemarlo. Bueno, a ver... O una manera de decir, intuyo, no va a ir a quemar, no sé qué se le puede pasar por la cabeza a Milei. Creo que unas cosas es lo que ya es un político, porque un político dice en campaña electoral, y veamos cuáles son los proyectos de ley que presenta como diputado. Esperemos para evaluarlo como diputado y los proyectos de ley. Pero para él el problema es el banco, o sea, es el Banco Central. Él tiene una mirada histórica desde que cuando empezó a existir el Banco Central, empezó Argentina a tener inflación, hace toda una lectura que lo lleva a decir eso, que parece algo... Yo ahora, por ejemplo, el otro día cuando salía de un lugar me lo crucé y su posición es más, la veo ahora en términos de impuestos. Dice, no voy a aprobar ninguna suba de impuestos. O sea, dejémoslo... No. ¿Lo usaste de casualidad o se encontró? No, me encontré a la salida de un canal. Pero digo, evaluémoslo por los hechos y no por las palabras. Pero para cuestión de los dólares, que ayer nos hizo charlar un rato con Romina por WhatsApp. Sí, basta, y después déjenme en paz. Fui a sacar, me comí la curva de, como dice él, el cazaseñoras mayores, sí, pero de que iban a escucharlo especificar y fui a buscar los 300 dólares que tenía, me quedaron $2.96. Es obvio que ahora, mañana, 1 de diciembre, se cumplen justo 20 años de cuando se dio a conocer con Cavallo como ministro de Economía. Pero contado, hoy fue también un montón de gente a buscar. Digo, yo no es que estaba diciendo que vayan a buscarlo, vos lo desincentivabas, decías esto es una contemos fake. Para el que no lo vio, hubo un comunicado extraño de una asesoría de tributaria de Salta que circuló por WhatsApp con una interpretación equivocada de una resolución del Banco Central y después un audio para mí trucho, de toda truchez, de una señora María Marta, que le decía a otra señora Norma que se iba a especificar los depósitos desde mañana. Y eso generó, más allá de eso, un debate, gente que fuera a sacar sus depósitos, 300, 400, 500 dólares, y hoy las reservas cayeron casi 500 millones de dólares, no me extrañaría que también en parte porque hubo gente, minoristas, que fueron a sacar los dólares. Pregunta concreta, porque el temor en Argentina es permanente y uno lo puede desmentir, le puede decir, los números no dicen que nadie está tocando los depósitos, pero Martín Redrado, que fue presidente del Banco Central, puede ayudarnos en esta tarea de explicar. Otro de los miedos, ¿no? Sí, primero, la medida del jueves, vos hablabas del tema del turismo, pero la medida más seria del jueves fue pedirle a los bancos que la posición de dólares y la cantidad de dólares que tuvieran en sus cajas fuera cero. Y eso generó mucha confusión. A mi juicio fue una medida... Por fuera de los depósitos. Cuando por vos decís, fuera de los depósitos. Esto que vos contás como algo que se sabe no es exactamente, conocido. Es la caja. Los bancos habitualmente necesitan un número no muy grande para poder hacer operaciones propias, no de... Como inversiones. Exactamente, propias, pero que no son de los depositantes. La medida fue, lo hablábamos antes de salir al aire, realmente cuánto le pudo generar al Banco Central, no más de 100 millones de dólares que terminaron vendiendo los bancos. Con lo cual la medida fue inapropiada en términos de tiempo, mal diseñada y peor comunicada. Peor comunicada, claro. No tenía nada que ver con los depósitos. Peor comunicada. Ahora voy a eso. Pero la medida fue, digamos... Pero fue en conjunto con el tema de las 12... Exactamente. El jueves, el directorio del Banco Central se reúne todos los jueves. Ahí hay que estar atento a ver qué perfecto, resolución. como el acuerdo de la... Está bueno, o sea, como el acuerdo de la Corte, vos sabés que el jueves tenés Banco Central. Vos seguís mucho los temas judiciales. Sí, dale. Ponen el chip, el tema ahí jueves está, a la mañana, jueves, que sale en términos de resoluciones. Entonces, pero lo que pasó, digamos, tanto en la gestión, vos lo mencionaste recién, la gestión Prat-Gay, como en mi gestión, generamos un esquema normativo que lo que hace, Romina, es que los depósitos
quien tenía depósitos en dólares o quien hizo depósitos en dólares, la norma te marca estrictamente que el banco lo que puede hacer es prestarle a un exportador. A un exportador que genera dólares. Entonces, no hay lo que se llama diferencia de monedas, que fue lo que nos pasó antes del 2001. Y lo que no se le presta a un exportador tiene que estar encajado, tiene que estar guardado en los bancos. No se puede tocar, digamos. No se puede tocar. Y está guardado en el Banco Central. Con lo cual, observemos un fenómeno que pasó que muestra la solvencia que ha tenido y cómo esta medida que se tomó en su momento, la llamamos una medida macroprudencial de protección del ahorrista, pasó las pruebas más duras. Desde que se hizo el cepo en agosto del 2019, se fueron 17.000 millones de dólares de argendólares que la gente dijo, uy, se viene otra vez, dudó, fue, buscó. Había 32.000 millones de dólares a finales de agosto de 2019, hoy hay 15.000 millones, se fueron 17.000. La mala noticia es que se fueron, la buena es que los dólares estaban. Y los dólares siguen estando, porque si alguien viola esa norma, si algún miembro de algún banco corre riesgos penales. O sea que hay una norma que establece perfectamente que los depósitos en dólares quedan encajados en el Banco Central a disposición del ahorrista o del exportador. Y el exportador tiene que devolver dólares. Ahora vos hablabas de errático y mal comunicado. Y creo que también ahí está la clave, ¿no? Más allá o no, digamos, directamente relacionado con el escenario. Porque es el mismo día donde se comunica que de un día para el otro se suspenden la posibilidad de comprar en... Entonces vos decís, se están metiendo con las cuotas, que las cuotas, digo, ¿a quién golpea? Ahora vamos a ver lo que sea Parrilli, pero la verdad que creer, digo, que yo insisto, que Paolo Roca saca sus 4 tarjetas y empieza a ver cómo financia un pasaje, es la clase media, ni siquiera te diría la clase media acomodada, lo que llaman los ricos, me parece que hay una idea, un prejuicio ideológico tremendo, no se ven complicados por la medida. Ahora, mirá lo que decía Parrilli justamente este día, entonces vos decís, no, bueno, lo de los dólares es una estupidez de una fake que dice María Marta, pero me avisan que de un día para el otro yo no voy a poder comprar más pasajes, tenía pensado las vacaciones, se venía el Black Friday, mucha gente sentada en la compu por ahí viendo qué paquetes turísticos organizaba. El día anterior las cámaras habían organizado la venta de paquetes online justamente después de la pandemia para ver si vigorizaban con eso un poco la entrada de guita y te lo suspenden. Mira lo que decía Parrilli al respecto, a ver si lo tenemos por ahí. Con el Fondo Monetario Internacional la clase media no va a poder viajar al exterior, porque los dólares tienen que ir para el fondo, y esa es la verdad de la milanesa. Mire, del 2005 en adelante aumentó la cantidad de argentinos que viajan al exterior de manera impresionante durante nuestra gestión y durante nuestro gobierno. Y esto empezó a limitarse, obviamente, cuando comenzó a las consecuencias de la política económica que había llevado adelante Macri. Pero Macri era, ¿no? Pero Macri. Es el pero Macri. Sí. No, Otra vez, no son los técnicos, es Parrilli, digamos. No, pues yo haría una reflexión. Cuando vos tenés la verdad de la milanesa. Sí, pero cuando vos tenés un momento de emergencia cambiaria como tiene Argentina, y te lo digo también por haberlo pasado en 2007, 2009, lo que tenés que demostrar es tranquilidad. Lo que tenés que demostrar es que tenés la pelota pisada, que no te van a llevar por delante, que tenés los instrumentos, que no estás actuando por detrás de los acontecimientos, que no estás manejándote de manera desesperada. Estas medidas, o una serie de medidas que se han dado, dan la impresión de manotazos. Entonces, el problema ¿Pero era está... necesaria o había otras opciones? Bueno, como te digo, el enfoque debería ser: busquemos más oferta de divisas, busquemos qué incentivos podemos generar para que haya más ir oferta. rapiñando, a ver dónde puedo rapiñar pero en la de manera respuesta anterior desesperada. tuya un poco explicás, por lo menos, por qué tienen que tomar la medida de las cuotas. Si vos decís, le quedan 3.500 millones de dólares líquidos, y en un mes te querés gastarte 5.500 en importaciones... ¿Por qué no buscás otras alternativas? Como te digo, buscá con otros bancos centrales que son amigos, buscá una operación que se llama técnicamente un repo, es decir, como uno pide un préstamo y da como garantía títulos valores, o operaciones también que se pueden hacer con bancos privados del exterior. Por supuesto, para esto hay que generar confianza. La precondición de la política económica, yo te puedo dar una cantidad de instrumentos. Ahora, si vos no generás confianza, ¿cómo se regenera la confianza? A mi juicio, a mi modesto entender, hoy se necesitan leyes que marquen un rumbo y que digan: Argentina salió en esta dirección, y entonces no hay medidas de corto plazo que puedan interrumpir. Es decir,
pongámonos todos que vamos en la ruta 2 y vamos todos para Mar del Plata, pero no uno que va para Rosario, otro que va para Córdoba. Marquemos ese camino y marquémoslo con leyes. La oposición te dice no te puedo acompañar porque no tengo la menor idea, digamos, de cuál es la ruta. Vos tenés que presentar qué es lo que querés hacer. Y todavía eso no está. Pero hay una oportunidad ahora en el corto plazo. Entonces tratemos, en lugar de tirar leña al fuego, como siempre decimos, está por salir la selección a la cancha, somos todos hinchas de la selección. Digo, más allá de todos estos bemoles que planteamos, es cómo hacemos para que la Argentina le vaya bien. Pongamos ideas sobre la mesa para que el programa que se presente y en el Congreso, tenemos muy buenos economistas en el Congreso, también puedan discutir sobre cómo se estabiliza la economía y cómo se crece. Ahora, Martín, te preguntaban los chicos, ¿no? Y quiero volver a este tema, una manera de recuperar confianza en un gobierno donde entiendo que la tiene muy difícil, digamos, volviendo a conquistar a su electorado después de un montón de situaciones que pasaron, que por ahí tienen que ver con la economía, pero también tienen que ver con la política, con la pandemia, con la foto del Ivo, con el vacunatorio. Digo, podemos sumar un montón de cuestiones. Les pregunto, digo, ya que venimos analizando el tema, una manera... ¿Es el recambio, un recambio de verdad, no cosmético, digamos, de gabinete, empezando por el ministro de Economía? Se habló, ¿no?, en su momento también de Culfas. Digo, ¿es una manera de intentar generar esta confianza? Los ministros son... ¿O tiene que terminar la... Digo, porque esto lo preguntan todos, ¿o tiene que terminar Guzmán la negociación con el fondo? Estamos los tres, vamos pasando la pelota, nos vamos mirando. Pensé que ibas a preguntar para que asuma Redrado. Primero quiero entender, después quiero saber si entra él, pero primero quiero entender. No, pero a ver, voy a empezar yo entonces. A los ministros no se los puede echar por televisión. Es un resorte exclusivamente del presidente y son funcionales al presidente. El presidente debe decidir, me parece que esto de decir un ministro sí, un ministro no. Igual vos no hablaste con el presidente, hablaste cuando, por ejemplo, digo, tiene mucha injerencia Cristina Kirchner, a vos Javier Timerman te llegó a hablar con Sí, pero con Cristina. Al presidente lo conozco desde hace 30 años, o sea que también digo, tengo un buen diálogo, pero digo, no es el punto ese. Yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que decir es qué ideas, qué medidas. Primero pensemos, no si es Javier, si es Jairo, si es Romina, si es Martín. De los cuatro creo que Martín es el que más posibilidades estaría teniendo. Creo que es un momento también, Romina, en serio, desde el punto de vista de la gravedad de los problemas que tiene Argentina, de actuar con absoluta generosidad. Digo, no se puede acá buscar algún interés personal en lo dramático que estamos viviendo en términos de la humanidad. Entonces, si querés, lo que podemos aportar los hacedores de políticas públicas son medidas concretas, qué hay que hacer. Después, con qué hombres lo tiene que hacer, ese es un resorte del presidente. ¿Pero vos aceptarías integrar este gabinete? No, yo no hago ningún tipo de hipótesis porque estoy muy tranquilo. Uno sabe si acepta o no sé. Si vos me preguntás... No, yo lo que te digo es... Hay cosas que las debes tener bastante claras. Después que no las quieras contar es otra historia. No, ya te dimos un cafecito de Cabrales, le preparamos, le prometí que le íbamos a estar esperando. Nada, no. No, muy bueno. Primero, yo estoy muy cómodo en el sector privado. He trabajado prácticamente más de la mitad de mi vida profesional en el sector privado y estoy muy bien y hoy soy dueño de mi tiempo y dirijo una maestría en Banco Central en Malasia y asesoro también a otros gobiernos en el exterior, con lo cual tengo la voluntad que a la Argentina le vaya bien, no tengo una voluntad de... Además ya fui vicecanciller, presidente de la Comisión Nacional de Valores, presidente del Banco Central, como técnico en economía no tengo ningún tipo de otra aspiración, más que a la Argentina le vaya bien. Entonces si te convocan, ¿lo integrarías, digamos? Entiendo de tu generosidad, todos queremos que el país le vaya bien, por supuesto. Te voy a dar una respuesta, no hablo sobre hipótesis, estás haciendo una hipótesis que, digamos, ¿para qué hablar sobre algo que no puede pasar? Digo, vivo pero el si día a vos día. me preguntás, por ejemplo, no sé, yo sí, hay convicciones que uno tiene. Si me preguntás mañana, ¿integrarías el comité de asesores de Javier Milei? Pobre Milei, hoy está cobrando Milei. ¿Integrarías el comité de asesores de Milei? Y la verdad que no. Tengo discrepancias ideológicas, políticas, de forma de manejarse, qué sé yo. No. Yo lo que te digo primero... Es una hipótesis, no va a pasar. Antes que la persona, Argentina, desde mi visión, necesita 5 leyes y necesita mayorías especiales. Entonces, primero te digo, hay capacidad en el poder político de tener una ley que marque un sendero monetario. Hay capacidad de una ley que marque la desindexación del gasto público, planteando un sendero en 4 años para poder bajar la tasa de inflación. Hay capacidad de generar una ley que
modernice todo el sistema impositivo argentino para poder generar verdaderos incentivos para la inversión, bajando la carga tributaria, ampliando la base de tributación, generando incentivos como, por ejemplo, amortización acelerada para aquellas empresas argentinas que invierten en más capital, en más empleo. Hay capacidad de una ley de promoción de exportaciones que diga retenciones cero para todas las empresas que aumentan sus exportaciones, es decir, no para las que ya exportaron, sino para el aumento. Hay capacidad de hacer una ley de infraestructura. Entonces, primero pensemos en las leyes, después pensemos en el Congreso y después, por último, los hombres. Martín, y en ese contexto, yendo al 2022, imagínate, desde un empresario de una multinacional que te debe pagar tus honorarios para que le hagas estos cálculos, pero a una pyme se lo vamos a acercar acá a través de la pantalla. Exactamente. ¿Qué le decís del año que viene en materia de inflación, por ejemplo? Porque estamos ante un experimento, ¿no? El kirchnerismo convivió con baja inflación, se empezó a subir cuando vos te estabas por ir, tuvo inflación de 23, 25. Ahora va a tener 3 años de ¿cuánto? ¿36 el año pasado? 50, ¿45, 50 este año? 53 nosotros. ¿Y el año que viene cuánto? Bueno, depende de lo que hagas con la política económica. Pero de piso, ¿qué firmás? Si seguís con más de lo mismo, bueno, la palabra del presidente del Banco Central es importante, pero más importante es la palabra de un expresidente del Banco Central. Yo no quiero generar expectativas con mi palabra en términos, pero lo que te puedo decir es que la inercia que lleva la inflación es a llevarnos a un nivel mayor del que tenemos este año. Hoy leía Orlando Ferreres hablar de 55-60% de inflación. El otro día leía a Marina Dal Poyetto también hacer escenarios del 60% de inflación. Ya uno dice 60 como si, bueno, pero estás diciendo 50 ahora. La pregunta concreta es, ¿puede crecer la economía que rebota 10% este año? ¿Puede crecer, no sé, 3, 4% el año que viene con 60% de inflación? Una economía no solo se va a estancar. Si Argentina en realidad lo que ha tenido este año, Jairo, es un rebote, pero hace 10 años que viene en estancamiento con inflación. Es decir, una economía que no crece. Si miramos el Producto Bruto Per Cápita, es decir, cuánto producimos cada uno de los argentinos, tenemos el mismo Producto Per Cápita por habitante que en el año 2006. Entonces, rebote no es crecimiento en el cual el gobierno se está engolosinando, ¿no? Y sale como a decir, estamos creciendo, pará, es un rebote, claro, no es lo mismo. A ver, caíste el 9,9% el año pasado, venías también de los 2 años anteriores, caíste un 2,1 y 2,4 en años 2018 y 2019, con lo cual venías del subsuelo, y bueno, del subsuelo subiste a la planta baja. Pero tu escenario optimista el año que viene, ¿cuál es? El escenario optimista en términos de mi escenario base. Si hay optimismo. El escenario base que le transmito a mis clientes es un crecimiento del 2%. No salimos de la estanflación, Jairo. Una inflación parecida a este. Es optimista. Un poco más alto. No salimos de la estanflación si no generamos cambios de fondo en la economía argentina, si no generamos un programa antiinflacionario y si no generamos un programa de crecimiento. Ahora, mientras tanto, que actúe sobre los motores del crecimiento. Para que haya motores de crecimiento tenemos que hacer que crezca el salario real y para eso tenemos que hacer que baje la inflación, tenemos que hacer que aumente la inversión y para eso tenemos que bajarle impuestos a aquel que quiere invertir y tenemos que aumentar las exportaciones. Son las 3 claves para tener un que son crecimiento. 3 fotos que tenés este año, pero vos decís que las tenés por contraste con el 2020, porque tenés récord de superávit comercial, tenés la inversión creciendo al 15%, dice Estudio Ferreres, pero todo contra 2020. Él dice el crecimiento del salario real, chicos, digo, le el salario real no crece. Sí, que el salario le gana a la inflación. Los que tenemos la suerte, digo, todos acá, de tener laburo y estar trabajando. Digo, la verdad, vas a negociar el año que viene y pedís el 60%. No sé, andá, me lo negociás, dale. Te sacan carpeta. Digo, ¿alguien puede negociar pidiendo el 60%? No te lo dan. No te lo dan. Igual fíjate si me lo podés negociar, si te lo agradecería un montón, pero digo, es un escenario imposible para los que tenemos la suerte de estar laburando. Sí, imagínate para el que trabaja en negro. Bueno. El que trabaja en el sector público. Te quiero preguntar por una inquietud que me surgió al ver una entrevista que le hicieron a tu hijo, Tomás. Sí. En la revista Noticias, no sé si la tenemos por ahí, una pregunta final que le hicieron. Él está en Miami. Sí. Y habla sobre... justamente le preguntan si volvería al país. Y Tomás responde, la vuelta la voy a hacer siempre, es mi país. Hace 2 semanas hablé por teléfono con mi padre y me dijo que de acá a 2 años lo mejor era que no volviera y que arrancara con mi visa en Estados Unidos. Me dijo que íbamos a entrar en algo muy heavy.
¿Qué le dijiste al nene? ¿Esto cuándo fue? No, Esto de esta semana, noticias de esta semana. ¿Qué le dijiste? no, me parece que... A ver, ¿Entendió mal o nos tenemos que ir todos? no, 27 de noviembre. No, siempre además, él está iniciando y yo lamento mucho y me da pena que mi hijo tenga que iniciar su carrera en el exterior y que además yo cuando me fui a estudiar al exterior siempre pensé en volver, siempre pensé en cómo podía contribuir a la Argentina. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Pero no, él está entusiasmado con su carrera, está además desarrollando en algo que por suerte no tiene nada que ver con la economía, con lo cual está desarrollando a artistas plásticos argentinos en el exterior, artistas plásticos contemporáneos. Yo no le dije eso. Siempre, además, depende de la política económica. O sea, nunca puedo decir algo que vienen 2 años o no. Creo que él está justificando también... O metiste en un quilombo de padre del hijo. No, pero sí, viste que a veces un hijo le dice cosas que a los demás no le dice. Calvo. No, está muy buena la pregunta. Lo que uno extraña, yo viví, por ejemplo, cuando me fui a estudiar al exterior, viví 8 años afuera. Uno se capacita, lo que uno extraña más son los afectos. Entonces, a veces para justificar los afectos, uno dice, bueno, la verdad que las cosas no están para mí en la Argentina, entonces mejor me quedo acá. Entonces, me parece que esa es la justificación que hizo. Es muy heavy una cosa, digamos, imagínate que lo digamos Ese es el cualquiera. escenario pesimista que no dijo en la otra parte de la pregunta. Porque dijo optimista 2% y un poquito más de inflación. El otro pesimista es es el quédate heavy. ahí que se viene algo muy heavy, claro. Jamás, además heavy es más una palabra de chico de 20 años, yo no la uso, pero creo que es más que nada una justificación de él para iniciar su carrera, decir, bueno, estos 2 años en la Argentina me voy a dedicar a fondo a lo que está haciendo y bienvenido y le damos todo el apoyo, pero se extraña, digamos, se extrañan los amigos, se extrañan los afectos, se extrañan las cosas que el asado, el mate, todas esas cosas que no ocurren cuando uno está en Estados Unidos y a veces, Javier, uno tiene justificación, pero ahora te lo digo, como padre, además como hacedor de políticas públicas, depende de lo que hagamos. Si hacemos las cosas bien, a la Argentina le puede ir muy bien. Hoy sobra plata en el mundo y me ha tocado trabajar en distintos proyectos de inversión en América Latina que están captando fondos para energías renovables, por ejemplo. Hoy la transformación hacia energías verdes que hay en el mundo es formidable y la plata que hay para eso, o sea, que a buenos proyectos, o sea, que jamás puedo decir se viene heavy en la Argentina, depende de lo que hagan. Si seguimos con más de lo mismo, y bueno, no vamos a tener resultados muy diferentes O sea de que los que hay tuvimos margen hasta para ahora. el volantazo, digamos. Vos ves el margen para el volantazo. Lo que pasa es que ¿quién los convence de que el camino que están tomando, que parecen estar tan convencidos, no es el correcto? Bueno, nos está llevando a este escenario heavy, que me gustó, digamos, como análisis técnico. Yo veo una oportunidad ahora en los próximos 3 meses. Hay que discutir un programa y hay que además negociarlo con el Fondo Monetario. Bueno, tomemos esto como una oportunidad para hacerlo. Vos fuiste funcionario en la Comisión de Valores en la época de Menem, te tocó ser presidente del Banco Central con Néstor Kirchner. ¿Cuál tenía razón de hacia dónde tenía que ir la Argentina? Qué buena pregunta. Yo siempre me ocupé de decir, y fue una frase que siempre repetí, cuando me tocó ocupar alguna responsabilidad pública, siempre me ocupé de mi metro cuadrado. Es decir, cuando fui presidente de la Comisión Nacional de Valores, lo que busqué es que el mercado de capitales argentino le sirviera a las empresas argentinas para poder financiarse, para poder crecer, para poder realizar proyectos. Pero sin el cassette, para terminar, porque No, nos van a echar. Sí, No. ¿Cuál te sentías que iba mejor? A ver, fueron 2 épocas distintas y yo la verdad, además tuve otra época también que poca gente recuerda, cuando fui vicecanciller, tanto de Eduardo Duhalde como de Néstor Kirchner en la primera parte, y me tocó abrir mercados internacionales. Yo siempre traté de dar y de hacer, o sea, no bajo los brazos para ver a una Argentina frustrada. Con lo cual, eso fue lo que hice en las distintas funciones que me tocó. Ocuparme de mi metro cuadrado, hacer una función técnica y rendir cuentas. Estoy convencido que dejé una Comisión Nacional de Valores mejor de la que encontré. Y estoy convencido que dejé un Banco Central mejor del que encontré. Martín Redrado, impresionante la cantidad de gente que está del otro lado. ¿Será muy caro como columnista? Sí. Sí. Sí, pero los de la maestría en los bancos centrales de Leisha Business School, por ahí, ¿no? Pueden hacer algún aporte y te tenemos acá. No.
Sí, vamos. encantado más, uno hace muchas cosas a gusto y ad honorem, así que por suerte, con gusto cuando quieran, estoy de vuelta. Que no pase otro año, antes de los 3 meses queremos tenerte sentado acá de vuelta. Gracias, Martín, por cumplir. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar mañana. A las 10. A las 10 en punto. Voy a ver qué colores encontramos por ahí para traer, a ver si levantamos un poco. Rojo y azul. 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 Muchísimas gracias.